La gente lo que busca es un poco la libertad financiera. La gente lo que busca es ganar 1.000 euros al mes. Sergi, ¿cómo una persona puede dedicarse al trading? Puede hacer trading de manera sostenible. Porque en el trading lo más difícil es ser sostenible, es decir, no es ganar un mes o dos, sino de manera recurrente ser sólido. Psicología, sistema y gestión del riesgo. ¿Nos dirías que la más importante no es tanto el sistema, lo que significa que no es tanto el cruce de medias, soporte, resistencia, no es tanto eso, sino la clave más para ser sostenible es la gestión? Y sobre todo el vector principal que hace que un sistema sea rentable o no, es el activo. Y en este caso que hablabas de unas figuras chartistas que ya te anticipo que tal como están definidas no sirven para nada. ¿De acuerdo? Es decir, no son rentables. Hablabas de cabeza a hombro. Cuando pierde la base, y el objetivo es todo el recorrido del hombro a la cabeza, ¿vale? Pum, eso, ¿no? Eso como tal así no da dinero. Y entonces al final la mayoría de gente empieza con poco dinero y para ganar pues tiene que exponerse mucho. Entonces al final esa persona lo que está haciendo es jugar la lotería, que eso es otro problema. Uno con una cuenta de 2.000 euros pues a lo mejor dice que intenta ganar 20.000. Bueno, hombre, claro, puedes intentarlo, pero lo más normal es que te quedes con cero en algún momento de este proceso. ¿Tienes? Trasladar el trading algorítmico con vuestros conocimientos, con vuestras estrategias de análisis de datos al mundo cripto, ¿esto habéis trasteado algo? ¿Cómo Hasta hoy es bastante fácil. Es bastante fácil con estrategias tendenciales ganar dinero en las criptodivisas. Todos queremos ganar muchísimo dinero en los mercados. Sabes perfectamente lo que se siente cuando coges una cuenta de 1.000, 2.000 euros e intentas triplicarla, intentas con eso intentar retirarte, cambiar tu vida, dar el pelotazo. Intentas hacer todo lo posible para poder retirarte, dejar tu trabajo y vivir pues tu vida de los sueños, ¿no? La vida de tus sueños. Y seguro que te ha pasado que acabas perdiendo todo tu dinero o a lo mejor tal vez eres rentable durante un periodo de tiempo, 1, 2, 3, 4 meses y de repente sucede algo. De repente empiezas a ver que tu sistema, que tu trading, que tu cuenta empieza a bajar y pierdes dinero. Finalmente acabas abandonando, estabas en un curso, buscas otro curso, buscas ese santo grial y estás en una especie de rueda que es muy difícil salir. Y te lo digo por experiencia. Y esta entrevista de verdad es algo que a mí me hubiera encantado ver cuando estaba en ese proceso. Y ojo, yo no te voy a decir que soy profesional porque te estaría mintiendo, no es cierto. Todos tenemos que conocer en qué fase nos encontramos en este camino de trader. Esta entrevista es brutal. Créeme que te va a cambiar la perspectiva totalmente de esa actividad del trading, de las inversiones. Con Sergi hablamos de sistemas, de cómo ser rentable en trading, cómo poder dedicarnos profesionalmente, qué tenemos que tener en cuenta para ser rentables. Hablamos de cripto, hablamos de cuentas fondeadas, hablamos de análisis técnicos, diferentes metodologías, hablamos de un montón de cosas que créeme que te van a ayudar muchísimo a poder encaminar y a poder ampliarte la perspectiva del trading, que te van a ayudar a emprender de manera sostenible y de manera correcta tu camino del trading, de las inversiones. Sergi es un referente a nivel España e incluso me atrevería a decir que mucho más porque tiene unos resultados brutales. De verdad vais a flipar con los resultados que tiene a nivel de trading. Opera millones de dólares en DarwinX, que es una gestora que está regulada. DarwinX crea un Darwin que básicamente es una especie de activo que replica la operativa del trader. Si el trader gana dinero, pues el Darwin sube de valor. Y los inversores compran este Darwin, este activo, que en el caso de Sergi se llama SYO, los Darwins pueden tener nombre, y de esta manera gestiona millones de dólares. Todo un referente, todo un experto, todo un trader profesional, trading algorítmico, los famosos robots, esos de trading que todos conocemos, y todo lo que se va a tratar te va a ayudar una barbaridad, puedes estar seguro de ello. Así que no me quiero enrollar más y te dejo con la pedazo de entrevista que he tenido con Sergi. Muy buenas, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Pues mira aquí, encantado de charlar un ratito contigo. Perfecto, bueno, después de unos problemas técnicos que hemos tenido, vamos a empezar la entrevista y nada, primero agradecerte que hayas aceptado mi invitación. La verdad es que todo un placer poder charlar con un perfil como tú, un trader algorítmico, ¿no? Ahora hablaremos. Y va a ser, bueno, pues un poco una conversación, ¿no? Para que la gente al ver este vídeo, pues tenga una especie, sea una especie de guía, ¿no? Evidentemente, pues una guía de cero hasta niveles más elevados. Nadie va a salir de aquí siendo trader especialista y trader profesional, pero sí que estoy seguro de que se van a llevar cosas muy interesantes de altísimo valor. Entonces, hombre, salir trader profesional de una entrevista, o sea, tendría mérito, ¿eh, Carlos? Lo podemos intentar. Tendría mérito la cosa. Sería increíble, tendría mérito. Entonces,
No va a ser el caso, evidentemente, pero sí que vamos a empezar desde un nivel más bajo y vamos a ir incrementando un poco la dificultad y un poco que la gente vea un poco la realidad del trading, ¿no? Y oye, pues tú eres un trader que gestiona millones, ahora nos hablarás un poco de ti y de lo que haces y tu presentación. Y bueno, que sepa un poco la realidad de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de darle, pues Sergi, un placer, preséntate para aquel que no te conozca, quién eres, qué es lo que haces. ¿Quién es Sergi Sánchez de Sersan Sistemas? Bueno, pues sí, Sergi Sánchez es ahora mismo el director de Sersan Sistemas, que es la empresa que desarrolla algoritmos. Seguramente la mayoría nos conocéis por dos Darwins que operan con nuestras estrategias, el Darwin SGO de DarwinX y el Darwin OYS también de DarwinX. Y como decía, pues nosotros proveemos a estos Darwins de las estrategias que los gobiernan, que los operan. Y bueno, como decías, pues entre ambos ahora mismo pues deben haber, no sé si 9 millones, más o menos. Esto ya sabéis que puede ir cambiando, pero de ese orden, unos 9 millones de dólares ahora mismo aproximadamente hay en los dos Darwins invertidos. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Desarrollar algoritmos, evaluarlos, todo digamos, el ciclo de producción que lleva pues tener algoritmos operando en el mercado y que es bastante largo. También tenemos una parte que además hemos puesto en marcha bastante este último año en un curso de trading algorítmico muy completo, que de hecho es el primer curso que lanzamos como tal. Sí que habíamos hecho cursos de programación, pero en más de 20 años que llevo en el sector, empecé en 2002 aproximadamente, 2001, 2002, pues no había tenido el tiempo, la verdad, de hacerlo, y ahora pues en los dos últimos años nos hemos puesto con ello y bueno, ya está en el mercado, estamos ahora mismo haciendo las prácticas en directo y bueno, cualquiera que quiera información pues ya sabe dónde encontrarnos, ¿no? En sersansistemas.com, sabe que estamos ahí. Sigue siendo un papel para nosotros secundario. El papel principal siempre es la operativa, nuestra operativa, y indirectamente pues la operativa de estos Darwins que operan con nuestras estrategias, que es nuestro principal negocio, pero pues por supuesto también en esta pata nueva que hemos iniciado con la verdad que bastante éxito, ha ido muy bien, se ha vendido muy bien el curso, estamos realmente contentos, Enhorabuena. tratando de aportar valor ahí a todos los alumnos que se han apuntado al curso. Qué bueno, Sergi. Claro, la gente para que lo pueda entender, o sea, vosotros con vuestros sistemas de trading operáis millones con inversores reales en la plataforma de DarwinX, ¿no? Tenéis diferentes Darwins donde... Bueno, por ser precisos, nosotros operamos en nuestra cuenta. Nosotros no operamos las cuentas de los clientes. Esto lo hace DarwinX, que es la gestora autorizada para ello. El sector financiero es un sector muy regulado y nosotros somos los proveedores de estos Darwins. Nosotros lo que hacemos es operar nuestra cuenta y los inversores mediante DarwinX pues operan nuestras estrategias, ¿vale? Entonces al final nosotros proveemos de operativa a los Darwins. Que entiendo Claro, que además tenéis... la mayoría siempre desde fuera pues dice, vosotros gestionáis. Bueno, entiendo que lo podáis ver así, pero no es exactamente así. Nosotros no gestionamos, nosotros no tocamos el dinero de los clientes, ¿de acuerdo? El dinero de los clientes solo lo puede tocar, gestionar a alguien autorizado para ello, y en este caso pues es DarwinX. De hecho, en el pasado y puede que en el futuro pues eso pueda volver a pasar, hemos proveído otras estrategias. Hubo un fondo de inversión, que en este caso sí que yo era gestor, ¿de acuerdo? En plantilla de la gestora y que operó con nuestras estrategias. Es decir, puede ser que en el futuro esto vuelva a pasar, veremos, ¿no? Nunca se sabe, y haya otro tipo de productos operando con nuestros sistemas, ¿no? Que al final es lo que hacemos, hacer sistemas de trading. Que bueno, o sea, estáis trabajando, ¿no? Aparte de poder operar con la gestora DarwinX, ¿no? Un poco extrapolar esos sistemas a otros fondos, ¿no? A otros vehículos para también un poco estar en otras plataformas. Sí, bueno, más que tratar de estar haciéndolo, o sea, nosotros somos una empresa, el Sun Systems es una SL y como tal, pues su objetivo, lógicamente, es obtener la mayor rentabilidad como cualquier otra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos la posibilidad de
obtener más ingresos, pues proveyendo otro tipo de vehículos, pues no lo descartamos. No es algo que a corto plazo esté en marcha, porque no lo está, pero sí que siempre es algo que hemos tenido en mente y que no descartamos que en el futuro pueda volver a haber, pues no sé, por ejemplo, un fondo de inversión o cualquier otro tipo de vehículo que pueda haber, un hedge fund, etcétera, que pueda operar con nuestras estrategias, porque lógicamente, si esa oportunidad aparece, no hay motivo para negarla, porque te digo, como empresa, pues nos interesa cubrir el mayor número de clientes posibles, ¿no? Totalmente. Además, para que la gente se ponga en poco en situación, SIO, que es el Darwin, ¿no? Es el activo de invertible de Search and Sistemas. Hablaremos, ¿no, Sergi? Pero tus resultados es una operativa auditada de 7 años, ¿no? Me equivoco, no, son 7 años, ¿verdad? 7 y pico ya debe llevar, sí, debe llevar Sí, 7 y pico a lo ya. mejor más de 7 años que se dice, claro, cuanto más tiempo llevas en los mercados es más difícil sobrevivir, ¿no? Es lo que se suele Sí, decir. bueno, sí. Entonces, tiene una rentabilidad increíble. Con unos drawdowns, o sea, hablaremos de tus estrategias, de cómo, oye, cómo podemos los mortales acercarnos un poquito a esto, porque Bueno, es muy bueno. O sea, la verdad es que, oye, Estamos, para estamos, estamos contentos, pero de verdad, Carlos, y no, de verdad que no es una falsa modestia, nada por el estilo, es algo que digo de siempre, de hace mucho tiempo. Tiene campo de mejora, nuestra opinión, ¿eh? Tiene campo de mejora y creemos ser capaces de hacerlo mejor que eso y todo, ¿vale? Pero estamos contentos, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Estoy de acuerdo que es un muy buen resultado el que tiene segregado. Ahora mismo en bruto creo que debe estar en estos 7 años en un 190% acumulado y eso es, pues no sé si es un 15, bueno, va cambiando, un 15, un 16% anualizado a VAR mensual 6,5, porque esto depende mucho del nivel de riesgo y son buenos resultados, pero tenemos campo de mejora. Tenemos campo de mejora porque hay algunas limitaciones o inconvenientes, ¿no?, que nos encontramos a través de la operativa con Targunets, que es con CFDs y tal, que nos provocan algún tipo de problemas que lógicamente vamos solucionando porque si no, no ganaríamos dinero. Pero, por ejemplo, en futuros, en otro tipo, sobre todo en futuros, creemos tener aún mayor capacidad de obtener mejores resultados todavía. qué bueno. Pues, hombre, ya es bueno para mejorar eso, va a ser una mejora. Dices que es algo mejorable, pero para el resto de mortales, muchos, llegar a esos resultados, vamos, se dan con un canto en los dientes. No, Entonces, que son buenos. Ya digo, de verdad que no, puede haber parecido un exceso de arrogancia, pero de verdad que no lo es, ¿eh? no, O no, sea, lo digo con la mayor honestidad y transparencia que puedo y humildad de lo verdad. Es sé. decir, si aquellos que nos sigáis, que por cierto ya aprovecho para recordar que tenemos cada jueves un directo en el canal de Twitch, poco para charlar con el que quiera de mercados y poder preguntarme y demás, lo digo, lo he dicho hasta la saciedad. Es decir, es algo que nosotros, tema de los futuros, lo llevamos pidiendo desde antes de entrar en Darwinex. Desde antes de Sí. entrar, nosotros ya pedíamos los futuros para entrar. Entramos porque eran inminentes, en breve iban a llegar y a día de hoy todavía no han llegado a nosotros, quiero decir. Darwinex ya ha Sí, sí, sí. anunciado cosas, están ahí en ello, ellos están interesados en ello, es decir, al final, quiero decir que no se tome esto como No, no, una que va. crítica. Hombre, evidentemente yo me quejo de esto de Darwinex, pero que entiendo que ellos también pues, han habido problemas, ha habido un Brexit, han habido una MiFID II, han habido cosas, ¿no?, que han cambiado mucho el panorama financiero y tanto Aragonés pues se ha visto afectada. Entonces, seguramente todo esto pues ha retrasado, ¿no?, la salida de los futuros. Pero yo sé que ellos están en ello y sé que algún día probablemente esto pasará, ¿de acuerdo? El Darwin segregado, pues las estrategias que lo gobiernan podrán operar en futuros. Ahora de momento lo hacen en CFDs y bien, y vamos a muerte con ello y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero ya te digo, solo ese cambio, claro, no va a ser que el día que lo cambies automáticamente tal, pero a nosotros eso nos da unas mayores posibilidades de trabajo, nos permite operar activos que hoy no podemos, eso nos permitirá diversificarnos mejor, nos permite operar estrategias que hoy no podemos operar. Entonces, bueno, abre más el mundo, ¿entiendes? Sencillamente, Sí, entonces, va a cuando haber un tú campo.
Cuando eres Claro. un profesional, si al final tienes límites, pues los límites lógicamente te afectan. A la que tienes menos límites, pues tienes más margen de maniobra si sabes usarlo y por lo tanto, insisto, no el primer día, pero en 3, 6 meses después de estar operando futuros, lo normal es que el Darwin sea mejor producto que ahora. O sea, todavía mejor, pero insisto, muy contentos, ¿eh? Muy contentos. No, no, sí, sí, no, muy contentos y resultados increíbles y esos... la verdad es que es alucinante. Y bueno, pues claro, un perfil como tú, pues es inevitable, ¿no? Aprovechar el tener una conversación enfocada, pues a eso, ¿no? Como repito, nadie va a salir de aquí siendo un experto profesional, pero sin duda, hacer como una especie de guía, un camino, ¿no? Te voy a hacer una especie de preguntas, iremos de menos hasta más, empezando de lo más básico, de lo que yo considero que a la gente le va a aportar mucho más, porque yo también he estado en una situación principiante haciendo locuras, ¿no? Haciendo trading con cuentas de 2.000 euros, intentando triplicarlas, intentando hacer millonario. Desde ahí hasta iremos haciendo preguntas un poco ya más subiendo el nivel. Y a la gente va a salir de aquí con una... mi objetivo es que salga con una transformación. Ese es mi objetivo y estoy seguro, Sergi, de Venga, que pues lo vamos vamos a a notarlo. conseguir Es un porque objetivo eres, ambicioso, ¿eh? Es un objetivo ambicioso, Eres Carlos. Sí, sí, sí. Y también responsabilidad mía Sí, sí. de hacer las preguntas correctas. Porque al final, cuando haces las preguntas correctas, obtienes los resultados correctos. Entonces, pues yo Venga, vamos con ello. apunto Vamos con alto. ello. Entonces, bueno, Sergi, un poco ya adentrándonos en lo que es el trading, ¿no? Un trading nivel cero, como hemos dicho. Estás en redes y sabes un poco, pues, cómo está de distorsionado el trading, ¿no? En redes sociales. Entonces, la gente lo que busca es un poco la libertad financiera. La gente Sí, sí, busca sí. ganar 1.000 euros al mes, ¿eh? 1.000 euros, no 2.000, ¿eh? Busca 1.000 euros al mes. Entonces, pues yo quiero enfocar esa entrevista rodeando la pregunta de cómo ganar dinero con el trading. Sergi, ¿cómo una persona puede dedicarse al trading? Puede hacer trading de manera sostenible. Ahí va pedazo de pregunta, ¿eh? Bueno, hombre, lo primero obligatorio, yo creo, como en cualquier otra disciplina, Carlos, es formarse mínimamente. ¿De acuerdo? Es formarse mínimamente, porque a nadie se le ocurriría, yo qué sé, ponerse a hacer edificios, ¿no? Sin un arquitecto o ser médico. Bueno, igual a alguien se le ha ocurrido, pero ya me entiendes. De manera seria no se le debe ocurrir a nadie. Hay que formarse, ¿de acuerdo? Hay que formarse y ese es el primer paso. Claro, lógicamente, si acabo de lanzar un curso, no tenía mucho sentido que hablara de otras formaciones. Pero si no se quiere o no se puede, porque el curso evidentemente tiene un coste que no es pequeño, los libros siempre han sido una gran ayuda. Para mí lo han sido en casi toda mi formación. Los libros son una fuente de conocimiento espectacular y por lo tanto sería quizá el sitio donde empezar, si no, si ya te digo, no puedes de entrada empezar, por ejemplo, con un curso como el nuestro que pretende empezar de cero, aunque, mira, ya que sale este tema, lo del cero es, hablamos del cero y es difícil de hablar del cero, porque hay muchos ceros. Con el curso nos hemos dado cuenta de eso, ¿sabes? Que hay muchos ceros, ¿sabes? O sea, hay gente que dice de cero y entiende una cosa, hay gente que dice de cero y entiende otra, ¿sabes? Entonces depende del cero que hablemos, a lo mejor antes de hacer nuestro curso, pues sería mejor hacer alguna otra cosa, entender al menos, yo qué sé, qué es comprar, vender, qué es cosas básicas de mercado que la mayoría de gente que probablemente esté escuchando esa entrevista, pues ya a lo mejor ya está incluso operado o está familiarizado con lo Sí, que es su mercado, ¿no? Pero hay, sí, hay correcto. gente que no está familiarizado, que nunca ha oído hablar de la bolsa, de un mercado. Entonces, bueno, eh, hay muchos ceros, ¿no? Hay muchos ceros. Hay cero en mercados, hay cero en trading, hay cero en trading algorítmico, ¿entiendes? Entonces depende de dónde estés, ¿no? Pero lo primero es formarse. Te diría, dos, luego tener, una vez te has formado, ya deberías de, tras esa formación, entender que debes trabajar con objetivos realistas, ¿vale? Con objetivos realistas, porque es habitual, lo comentabas tú y lo podría comentar yo también, porque todos cuando empezamos hacemos eso, es decir, operamos con una probabilidad de ruina muy elevada, porque operamos con una cuenta normalmente pequeña, eh,
con una exposición seguramente muy elevada y, como te digo, con una probabilidad de ruina que a lo mejor es del 100% casi, o es igual, o del 70%. Entonces, bueno, como al final, obviamente en el corto plazo hay un componente de azar, porque yo ahora mismo, hoy por ejemplo, no sé en qué momento vais a estar escuchando esta entrevista, pero hoy habla Powell. Bueno, pues yo ahora mismo, pues mira, abro un corto. Resulta que Powell la lía y el mercado se cae un 5%. Pues a lo mejor ganas mucho dinero. ¿Esto te convierte en buen trader? Hombre, pues no, porque al final, pues te has tirado una moneda al aire y te ha salido cara, ¿vale? Entonces, quiero decir que se puede, se puede en el corto plazo ganar por aleatoriedad, ¿no? Por fortuna y también perder. Pero lógicamente en el largo plazo eso tiende a cero, ¿de acuerdo? En el largo plazo, y cuando vas operando y operando, el factor azar empieza a diluirse y ya no tiene importancia, ¿no? Pero como digo, a corto plazo sí que lo tiene. Y puedes empezar con 2.000 euros y de pronto, pues mira, hacer tonterías auténticas, hacer cosas que matemáticamente son una locura y ganar, ¿de acuerdo? Y eso le ha pasado a mucha gente y ha sido su ruina, ¿eh? Ha sido su ruina porque A mí, eso me ha pasado a mí, ha Sergi. sido su ruina porque acierta, se cree que eso va a ser así siempre y entonces, pues entonces se pega la hostia. Entonces, en esas situaciones, si te pasa y tienes la suerte, pues dices, oye, mira, me paro y me pongo a pensar y bien, ¿no? Entonces, ya te digo, tener objetivos realistas, tener claro también que la formación no acaba nunca, ¿de acuerdo? Que la formación no acaba nunca y que siempre hay que tener ese espíritu. Y luego, pues ya, si entramos en el trading algorítmico, habrían muchas cosas que ver. Muchas veces me preguntan sobre el perfil, sobre si todo el mundo puede ser trader algorítmico o no. Es algo recurrente porque es verdad que se percibe para aquel que no ha hecho trading algorítmico o incluso para gente que hace trading algorítmico pero que ha empezado ya en la nueva era de la tecnología, del machine learning y demás y que ha saltado directamente ahí, se percibe como algo muy elitista, muy difícil, muy de sabios, ¿me entiendes? Muy de que dices, hay que ser un super crack de matemáticas, de física, de datos, de muchas cosas, de programación, ¿no? Y eso al final genera una cierta barrera, ¿no? Genera una cierta barrera a un determinado perfil que no estamos de acuerdo, no compartimos esa visión. Es verdad que hay tipos de trading algorítmicos muy avanzados donde realmente el nivel de ingeniería es muy elevado, pero hay un trading algorítmico también más terrenal, ¿de acuerdo? En el que alguien que empieza puede y en mi opinión debe profundizar. Y ya luego, si quiere, ya tendrá tiempo de saltar a cosas más complejas, más técnicas, ¿de acuerdo? Pero antes yo creo que es bueno pasar por el trading algorítmico más clásico, más convencional, pues el de Perry Kaufman, ¿no? el de Van Zarp, el que hemos leído pues los que llevamos tantos años, ¿no? Que empezamos con ese tipo de estrategias, ¿no? Y no directamente saltar a Marcos López de Prado o, ¿sabes? O otros más avanzados que los que empiezan ahora, muchos empiezan ahí, ¿no? Jóvenes me refiero, porque ya te digo, vienen de un nivel de tecnificación muy elevado y a lo mejor si tu formación te lo permite, pues puede ser, ¿eh? Pero ya digo, yo recomendaría empezar en un trading algorítmico más clásico, que es el que nosotros todavía nos movemos principalmente en él, ¿no? Has comentado algunas cosas que me parece muy interesante, ¿no? Primero has comentado que tú puedes hacer las cosas mal, operar con un riesgo de ruina, ¿no? Que es utilizar mucho apalancamiento y hacer locuras, ¿vale? Básicamente, para traducirlo un Sí, poco al castellano. sí, resumiendo. Y ganar pasta. Es decir, que bajo mi punto de vista es lo peor que te puede En el pasar. corto plazo, es decir, Claro, en el en corto plazo, en exactamente. un muy corto número de operaciones o incluso en una operación, ¿no? Es decir, Claro. puedes al final lo que te decía el ejemplo de hoy. Es decir, yo ahora mismo tomo una decisión y el mercado se mueve un 5% a favor de mi decisión y gano mucho dinero. Bueno, pues eso es una operación. Claro. Es una operación aislada que no representa absolutamente nada pues en toda la serie. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque es lo que se dice, ¿no? En el trading tú puedes hacer las cosas bien y tener malos resultados y viceversa. Sí. Y yo creo que
lo que te comentaba antes fuera de cámara, ¿no? La reflexión. Yo creo que has dicho algo muy guay que es ir por niveles, ¿no? Oye, poco a poco, formarte. Y yo quiero compartir la reflexión, que es la que te comentaba antes. Básicamente, tú te puedes, por lo menos es como lo veo yo, y yo he llegado a esta conclusión un poco haciendo introspección, ¿no? Es decir, yo me he visto mi proceso ahí y digo, hostia, a ver, voy a intentar pensar un poco cómo podría explicar a la gente un poco no existe, ¿no? Pero el santo grial no existe. Pero un poco la clave para acelerar ese clic mental que tienes que hacer para, ya ni siquiera para ganar dinero, sino para emprender tu camino como trader. Y es entender la naturaleza probabilística de esta actividad. Y aquí podemos decir, ¿no? Yo pensaba, digo, a ver cómo lo puedo explicar. Hay dos tipos de actividades a nivel mundo, vamos a decir, ¿vale? Hay muchos más, ¿no? Pero dos tipos de actividades. Aquellas que, por ejemplo, lo que te comentaba antes, ¿no? Imagínate que se te rompe un grifo. Oye, pues arreglar un grifo no tiene una naturaleza probabilística. Tú coges el grifo, lo cambias y funciona, ¿no? A más B es igual a éxito, es un éxito. O yo qué sé. O si quieres adelgazar, ¿no? Adelgazar no es una tarea que tiene una naturaleza probabilística. Es decir, objetivamente, si entras en déficit calórico, A más B, ¿vale? Vas a adelgazar, dejando cosas raras a lo mejor de enfermedades, ¿vale? Sí, sí, Es sí, decir, entiendo, entiendo. A más B es igual a éxito. No hay nada de probabilidad. Esas actividades, es decir, el 99% de las actividades a las cuales nos enfrentamos las personas en su vida cotidiana no tienen procesos ni naturaleza, esa actividad no tiene naturaleza probabilística. Entonces, claro, yo pienso, hostia, claro, es que si tú vives en este paradigma donde nada tiene una naturaleza probabilística y te pasas a esta actividad donde sí que tiene naturaleza probabilística, vas a sacar criterios y conclusiones del paradigma equivocado y te vas a pegar la hostia. Tienes razón, Carlos, pero hay otras muchas disciplinas que tienen un componente probabilístico. Por ejemplo, la meteorología, se me ocurre una ahora. Claro, por supuesto, Quiero exactamente. decir O el que, emprendimiento, ¿no? o O el mira, una emprendimiento. que nos ha tocado, una epidemia, por ejemplo, el Sí, comportamiento de una epidemia, etcétera, ¿no? Es decir, claro. evidentemente, hay también en los sistemas hay una base científica, pero hay un componente probabilístico porque hay una acumulación de casos, en nuestro caso de trades, ¿no? De sucesos, ¿no? Llamándolos en términos de probabilística, y por lo tanto es un muy buen apunte porque es verdad, es una de las cosas que es verdad que una de las partes matemáticas de todo estadística o probabilidad, ¿no? Que sí que es verdad que hay que tener una cierta conocimiento, y que es verdad que te hace un poco de carácter, ¿no? Es decir, que eso va un poco en el perfil del trader, y sí que es verdad que un trader cuantitativo, un trader algorítmico, tiene que tener bastante interiorizado ese componente probabilístico del mercado y entender bien cómo funcionan las probabilidades, ¿no? Es un muy buen apunte, sí. Sí, porque es algo muy curioso, ¿no? Es decir, yo veo eso que, claro, si tú el trading, y dime tu opinión, y por supuesto, si no crees que es así, o sea, A más B más C, si tú haces X A más B, en trading no vas a ganar sí o sí. Es decir, como tiene ese componente probabilístico, no hay, no es lineal. ¿Sabes a lo que me refiero? No puedes hacer. Claro, que el trading sea Pero, exitoso depende de que la pero sí, varianza pero sea no, positiva. pero eso, por eso te decía antes un caso, pero cuando entramos en probabilidades, justamente lo que estamos es analizando varios casos, ¿de acuerdo? Es decir, pero esto pasa en muchas cosas, Carlos, si lo piensas. Es decir, esto es como si me dijeras que siempre que me pongo a 250 con el coche me voy a matar. Pues, no sé, es un ejemplo un poco heavy, pero me entiendes, ¿no? Sí, sí, No, pero, claro. pero, pero muchos de los que lo han hecho, bueno, muchos, no sé, unos cuantos sí, ¿no? ¿Entiendes? No es A más B C tampoco, ¿de acuerdo? Claro, Porque es un entorno caótico, hay distintos factores, etcétera. Es lo mismo, es decir, al final, mercado es un entorno caótico donde intervienen distintos factores, distintos participantes, y por lo tanto tú vas tomando decisiones, unas acertadas, otras equivocadas, y es la suma de sucesos, ahí es donde entra la probabilidad y análisis de ese tipo, como hablábamos de antes, la probabilidad de ruina, que es un concepto, como su propio nombre indica, probabilístico, ¿no? Que se puede calcular, ¿vale? Pero se puede calcular por una acumulación de sucesos, ¿de acuerdo? Pero eso, repito, pasa en muchas, ese fenómeno en sí pasa en muchas más cosas, te decía la meteorología, o por eso, por ejemplo,
Los meteorólogos, bueno, depende, supongo que de ser, pues son impopulares porque pues, se equivocan con cierta facilidad, porque la gente no entiende que es un componente probabilístico. Realmente cree que cuando el hombre o mujer del tiempo dice va a llover, es que va a llover. O sea, ¿entiendes? Y muchos sucesos, y el trading, por supuesto, como bien decías, no son binarios. O sea, sí que es binario es comprar o vender, ¿de acuerdo? Pero, y el resultado dice, sí, es binario. Y en la meteorología va a llover o no va a llover, ¿vale? Sí, ya lo sé. Pero su predicción, ¿vale? Que es lo que se trata, porque para ganar dinero hay que comprar antes, ¿no? Es decir, o vender antes, ¿de acuerdo? Es decir, no, a tiro pasado no se puede. Lo mismo pasa con la meteorología, que si aciertas o no, pues lo tiene que ser a priori. Pues ahí sí que un suceso aislado pues puede estar, pueden encajar, estar muy cercano al azar, ¿de acuerdo? Muy cercano al azar, un suceso aislado, ¿de acuerdo? Aunque esté calculado pero bueno, puede haber una pequeña ventaja y la hay, pero la ventaja en sí es muy pequeña. En el trading al final el beneficio o el rendimiento viene por la acumulación de operaciones, la acumulación de sucesos, hablando en términos de probabilidad, porque uno solo en sí no es exactamente azar, pero está cerca del azar, ¿no? Como el ejemplo que poníamos hoy de que habla Powell, etcétera, ¿no? Entonces sí que en el trading pasa, y estoy 100% de acuerdo en que la mayoría de la gente no tiene ese mecanismo de pensar, pero No. si lo reflexionas, le pasa también con otras cosas. Lo que pasa es que como no es tu profesión, no has caído. Y el ejemplo de la meteorología es bastante claro. Pero es como alguien, si alguna vez algún amigo se ha quejado, joder, los meteorólogos, la hostia. Pues, es normal, o sea, es normal. Porque su entorno es normal, en su trabajo eso es normal, no aciertan siempre, como nosotros tampoco. Y nosotros lo vemos normal, pero alguien que se lo explica desde fuera, hostia, ¿cómo puede ser? Si trabajas en esto, ¿qué va a hacer mañana la bolsa, no? Bueno, sí, bueno, sí. Sí, bueno, claro, si supiera qué va a hacer mañana la bolsa, ¿entiendes? Quiero decir, no va así, ¿entiendes? No va así, entonces, porque no es un suceso, es la acumulación. Pero insisto que hay bastantes fenómenos, incluso cotidianos, como la meteorología, y seguro que si nos podemos a pensar, encontramos otros, ¿no? Donde Sí, también son probabilísticos, pero bueno, pues como no nos afectan o no son nuestro trabajo, tampoco nos hemos puesto a reflexionar. Y la mayoría de la población piensa en términos siempre binarios, ¿vale? Es decir, claro, eso blanco o es. negro, llueve o no llueve, ¿sabes? Claro, eso Tal, es. no, no, no entiende el probabilístico. Y cuando llega al mercado, si no lo entiende, pues no tiene que entender, claro, porque si no lo entiende, pues Claro, sí, pocas probabilidades de éxito tiene, claro. Claro, entonces eso es muy curioso, ¿no? Porque eso, el no tener ese pensamiento y esa comprensión de eso que estamos hablando, te lleva a que cuando, pues no sé, imagínate, ¿no? Yo he hecho muchas formaciones durante mucho tiempo de trading, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Las medias móviles, pues cuando hay una divergencia y se cruza la media al alza, pues compras. Si tú entras al trading desde un punto de vista binario que dices tú, sin ese concepto probabilístico, pues cuando no funcione, vas a decir que el trading no funciona. Sí, sí, Lo estás es cierto reduciendo eso, todo sí. a una variable. Y Cierto. entonces, con ese paradigma de pensamiento te puedo enseñar lo que tú quieras. Yo, por lo menos así lo veo yo, que hasta que no pegues ese clic mental, Claro, claro. te Sí, puedo sí, enseñar lo es que quieras. verdad que esto es lo que te decía antes de la deformación profesional. Esto en el trader algorítmico es como ya parvulitos de trading algorítmico. ¿Me entiendes? Es decir, el que está ahí, o sea, es de primero de trading algorítmico. Entonces, el que ya está en el trading algorítmico es algo que lo da por sentado. Y es lo que te decía antes del curso, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que depende del nivel que llegas, tú no te puedes dar cuenta a lo mejor como profesor del curso de esto, ¿no? Decir, coño, es que a lo mejor hay gente que no ha entendido esto, ¿no? Y es verdad, pero esto tú lo tienes yo ya me he tan, dado un poco de cuenta tan de que no. Yo me he integrado, dado un porque poco de para cuenta ti de que ya no. es que ni lo tienes que pensar, ¿sabes? O sea, es algo que Claro. ya te ha hecho una personalidad y todo, ¿no? De manera de ver la vida, que Sí, 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 no, totalmente. Entonces, ni tan solo reflexionas, ¿no? Sobre que eso haya que alguien pueda no saberlo, ¿no? Pero sí que si te pones a pensar en ello, como hacemos ahora, es cierto que mucha gente no cae en este aspecto. Y ahí es quizá hay muchas diferencias, pero una de las diferencias del trader algorítmico del discrecional también es esa, ¿no? Es decir, a ti el trader algorítmico como te permite backtestear las ideas y
hacer un proceso de evaluación, de estrés, de validación de la metodología, y esa validación lógicamente se hace por una acumulación de operaciones, por un análisis de distintos tipos de mercado, y ahí ya evidentemente el análisis probabilístico está implícito en todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, ya hay pruebas de significación estadística, pruebas de representatividad de las muestras, entonces al final todo esto ya queda superado. Pero claro, no es solo una operación, o ni tan solo 10, ni tan solo 30 o 50, que hay Hablaremos de cierto eso. consenso que da esas cifras. Sí, Normalmente hablaremos. 30 50 operaciones es demasiado poco, normalmente, para validar algo, ¿entiendes? Entonces, imagínate ya uno solo, ¿no? Entonces, Claro. Sí, eso iremos apretando hasta acercarnos un poquito más a ese tipo de cosas que estás comentando que me parecen brutales. Y bueno, hay un jugador de póker, Sergi, que se llama Adrián Mateos, que dijo una frase en un podcast, que es el podcast que tengo en plan, que es una frase que a mí o sea, me ayudó, ¿no? En ese clic, sumó. Y te la quiero decir a ver qué piensas, que es un poco, pues que el éxito, en el caso del póker, pero bueno, también del trading se puede aplicar. No, exacto. claro, el éxito no Muchos depende. paralelismos Claro, por eso. entre el Que póker o dice el que, blackjack o cualquier juego de azar claro, eso es. de este tipo, que no son binarios, ¿de acuerdo? No es siempre un dado, Claro, sino, bueno, una moneda, sino que hay todo un juego, una estrategia y demás que tienen bastante componentes que tienen que ver con el trading, sí. Claro, y la frase era brutal y te la quiero compartir, a ver qué piensas, que dice, el éxito no depende del resultado, sino del expected value de la decisión. Claro, y esto un poco recoge esto que estamos diciendo, ¿no? De que no es el resultado inmediato lo que cuenta, sino un poco las decisiones que vas tomando en el largo plazo, pues eso al final, el valor esperado es lo que te da el resultado. Ya lleva intrínsecamente la probabilidad en esa definición. ¿no? No es Sí, algo bueno, binario. esto sería lo que llamamos la esperanza matemática. Lo que pasa que es verdad que hay distintas historias ahí, porque estaríamos ya, o sea, al final el problema el problema que encuentras con a nivel de backtest, con los datos como este que puedes obtener de esperanza matemática, es de cuál es su fuente de datos, ¿de acuerdo? Es decir, al final aplica mucho aquello del garbage in, garbage out, que es si metes porquería, sale porquería. Entonces, si tú tienes un buen backtest, pues a lo mejor ese backtest tiene capacidad predictiva, pero es bastante fácil hacer un buen backtest sin que eso suponga garantías de que, o mejor dicho, más que hacer un buen backtest, es fácil obtener unos buenos resultados en un backtest, es decir, tener un backtest que gane mucho dinero y que luego eso no tenga ninguna capacidad predictiva del futuro, es decir, que sea humo, ¿de acuerdo? Que sea una auténtica porquería, ¿vale? Y esto, dicho así, parece obvio y parece que no es importante, es vital porque quiere decir que yo a ti te puedo enseñar un sistema que gana mucho dinero, que tiene mucha esperanza matemática, pero en el pasado, ¿de acuerdo? Porque lógicamente no tengo capacidad de analizar datos a futuro. Entonces, como lo que yo quiero saber es si lo va a ganar a futuro, ahí está. Ahí está a veces el problema, y hay veces que obtener buenos datos de esperanza matemática, como aludía esta frase, ¿no?, que comentabas, no es garantía de éxito. ¿Entiendes? Hay que mirar algo más. ¿De acuerdo? Hay que mirar algo más, y ese es uno de los problemas de los backtest. Algo que has dicho, que estamos comentando el tema de la probabilidad, ¿no? Cuando se dice que el trading es probabilidad, también me da la sensación de que se entiende mal, o por lo menos lo que yo pienso y me gustaría compartirlo contigo. Se piensa que el trading es probabilidad, se dice que cuando se dice eso es que se piensa que una figura chartista de por sí tiene una probabilidad intrínseca de que se vaya a cumplir. Y no es eso, ¿no? Es decir, no, un hombro cabeza a hombro no tiene un X% de probabilidad de que se cumpla durante una serie larga de números. No, la probabilidad no reside ahí, ¿no? No No, es que reside ahí. hay dos. O sea, cuando hablamos de probabilidad, normalmente la mayoría de gente, hablando así en general, como estamos hablando ahora, se refiere a la probabilidad de acierto, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de acertar, es decir, yo compro y ese trade lo cierro cuando sea, pues he ganado o he perdido, ¿de acuerdo? Es probabilidad de acertar o de fallar, ¿vale? Y en este caso que hablabas de unas figuras chartistas, que ya te anticipo que los estudios que yo he visto de la mayoría de figuras chartistas
tal como están definidas, no sirven para nada, ¿de acuerdo? Es decir, o dicho, en una serie larga de datos, ¿de acuerdo? No son rentables, ¿vale? No son rentables. No quiere decir que no puedan serlo a lo mejor utilizadas dentro de algo más, pero me refiero solo exclusivamente la estrategia tal como se le han definido, yo que sé, hablabas de cabeza a hombro, pues cuando pierde la base, pap, y el objetivo es todo el recorrido del hombro a la cabeza, ¿vale? Pum, eso, ¿no? Eso como tal así no da dinero, ¿vale? Ahora, que a partir de ahí se pueden modificar salidas. Al final, un hombro cabeza a hombro, como un doble techo, no es más que un sistema de breakout, ¿vale? Un sistema de rotura. Entonces, es una pérdida de un soporte o una superación de una resistencia. Es un sistema tipo breakout. Son sistemas que pueden funcionar, pero bueno, hay que trabajar más seguramente las salidas, ¿no? No solo en el objetivo ahí y demás. Pero si te fijas, la mayoría de libros que hablan de chartismo, qué sé, Technical Analysis of Financial Markets de Murphy, ¿no? Uno de los más conocidos, y es súper completo, pero normalmente no hablan de estrategias como tal, ¿vale? Hablan de... Es una definición descriptiva de movimientos de precios. Eso no es un sistema, ¿entiendes? Es decir, un sistema es un punto de entrada, un punto de salida, ¿de acuerdo? Una cantidad a comprar, ¿vale? Una cantidad a comprar. Y hay que definir todo eso, ¿de acuerdo? Es decir, dónde compro, cuánto compro y cómo salgo ganando y cómo salgo perdiendo, ¿de acuerdo? Todo esto. Entonces, al final, eso es una estrategia. Entonces, por eso analizar este tipo de figuras chartistas a veces es complicado por eso, porque tú lees el autor de análisis técnico y lo que hace es explicar la figura, pero vale, perfecto. Compro si pierde esto y qué. ¿Y cuánto al tick, a 2 ticks? Al mismo momento de perderlo, me espero el cierre de barra. Vale, y cuando una vez estoy posicionado, ¿cuándo cierro? En el objetivo del hombro, no sé qué, vale. Y si se va a la contra, ¿dónde cierro? No lo dice. ¿Sabes? No dice el libro. No, el hombro, cabeza, hombro, vale, pierde. Pero si luego vuelve 2 barras por encima del hombro, cierras. O sea, ¿qué pasa? Que siempre va a acertar. Entonces siempre llega al objetivo. Eso no lo hace nada, ¿no? Entonces al final no dejan de ser ideas, ¿sabes? No dejan de ser ideas, pero no son estrategias completas, ¿entiendes? Al uso. Eso es muy interesante, ¿no? Es decir, ya vamos al segundo bloque. Hemos entendido un poco la naturaleza de esa actividad. Creo que ha quedado bastante claro. Para mí considero que es algo muy importante que la gente se tiene que interiorizarlo. Y creo que es un primer paso, bajo mi punto de vista, de que es importante entender un poco la naturaleza de esa actividad y que, bueno, pues que no es todo tan sencillo como la probabilidad del hombro cabeza a hombro. Y ahora una vez entendiendo esto, pues me gustaría, Sergi, hablar un poco más de sistemas. ¿No? Has dicho, oye, ¿cuándo salgo? ¿Cuándo entro? Bueno, pues yo no sé si te ha pasado que vas viendo anuncios en Instagram y te sale una persona diciendo, oye, el análisis técnico no funciona, utiliza mejor esto. O, oye, solo vale el Smart Money, que esto es lo mejor. De todo te sale, sí. Sí, oye, aprovecha solo las sesiones americanas. Oye, Fibonacci, soporte y resistencia, eso es viejo. Eso los fondos de inversión no lo utilizan. Yo qué sé, sale la gente al final. Hay mucha información. Entonces, un sistema, hay uno mejor que otro. ¿De qué depende? Es decir, ¿cómo podríamos...? Claro que hay sistemas mejores que otros, pero realmente el sistema... No hay, decías tú antes, no hay santo grial, no lo hay, y tampoco hay el único sistema nunca, ¿de acuerdo? Al final, mira, en el curso utilizamos una frase que decimos, el santo grial es el portfolio, ¿vale? El santo grial es el portfolio, es decir, es tener varias estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, al final, hay distintos análisis o distintos enfoques para hacer, para decidir esto, y depende un poco también de cuál sea tu manera de llegar al trading algorítmico, ¿vale? Hoy, por ejemplo, hablaba con un colega que es discrecional, que él hace tiempo que es discrecional y es rentable, y además lo hace en directo, es decir, que yo lo he visto, ¿vale? Y está valorando, pues, probar a hacer su sistema algorítmico. Esta es una manera bastante común de empezar, es decir, tú ya operas, ¿no? Discrecional, dices, oye, pues voy a programarlo y porque eso me va a dar unas ventajas, ¿no? Pero bueno, hay quien llega directamente al trading algorítmico, como te decía en el curso, y no ha operado antes. Entonces no tiene esa referencia de haber operado y por lo tanto pues no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces hay muchas maneras de... Hay muchas maneras de llegar. Perdóname, pero se me ha olvidado la pregunta exacta. ¿Cuál era, Carlos?
Bueno, básicamente hablamos de sistemas, que cuál es mejor. Tipo de sistemas, sí, perdona, tipo de sistemas. Entonces, ya te digo, hay muchos tipos de sistemas y dentro de las grandes familias pues se pueden incluso descomponer en muchos y sobre todo el vector principal que hace que un sistema sea rentable o no es el activo, ¿de acuerdo? Es decir, el activo. Es decir, los activos suelen tener un comportamiento típico, ¿vale? Y hay activos más encaminados al sistema más tendencial, hay activos que son más de sistemas mean reversion, hay activos que son más que son muy estacionales, tienen pautas muy recurrentes en el tiempo, frecuentemente en commodities, pues dependiendo del clima, dependiendo de cuándo se recolecta determinada materia agrícola, etcétera, ¿no? Ciclos de producción, etcétera. Y eso es muy importante para que ese sistema sea rentable. Entonces, claro, eso ya te dice que un sistema que vaya en todos no es habitual, ¿de acuerdo? Porque cada activo tiene su propia idiosincrasia. Así que al final, el objetivo de cualquier trader, y ahí sí que el algorítmico tiene mucha ventaja, es tener una cartera de sistemas que esté lo mejor diversificada posible por estrategia, que es la mejor diversificación, es decir, sistemas muy distintos, pues por ejemplo, un tendencial y un mean reversion, ¿vale? Por hablar dos casos muy obvios, un swing trading que busca tendencia y un mean reversion que va a la contra, tratando de aprovechar los periodos de congestión de los mercados, ¿no? Y idealmente en distintos activos. Idealmente en distintos activos que estén descorrelacionados entre sí. Pero si esto, lógicamente, no siempre es fácil, dependiendo del tamaño de la cuenta que tengas, y por lo tanto, para mí es mejor empezar por estrategia, ¿de acuerdo? Es decir, pues primero dos sistemas que sean distintos entre sí, y si pueden ser en activos distintos, mejor. Pues yo qué sé, uno en el Nasdaq y otro en el Bund, ¿vale? Que son activos muy distintos o lo que quieras, ¿vale? Uno en el SP500, por poner el futuro más grande del mundo, y el otro, pues, en el oro, ¿vale? ¿Me entiendes? Es decir, La diversificación, ¿no? Es decir, tener sistemas que son se activos que se complementen. comportan de manera muy distinta y ya en estrategias que sean distintas y idealmente en time frames distintos también, ¿de acuerdo? Que operen, que busquen horizontes de inversión distintos, es decir, que sea uno de medio plazo, uno que sea más de corto plazo, etcétera, ¿no? Este es un primer enfoque. El decidir cuál es lo que te digo. El trading ya es suficientemente difícil como para complicarte tú ya más las cosas. Entonces, pues póntelo fácil. Si tú sabes que este activo es tendencial, pues coño, ponle un sistema tendencial. No te empeñes en operarlo a la contra. ¿Entiendes? Si este activo resulta que en intradía suele ser mucho de mean reversion, pues oye, es mean reversion. No nos empeñemos, no, es que me gusta mucho la tendencia. Bueno, pues opera otro activo, ¿no? Este activo quizá no es el mejor para operar tendencia, ¿no? Entonces, adáptate al activo, ¿no? Exacto, póntelo fácil, Entonces es quizá el factor más importante. Pero tienes que acabar operando varios. Cuando eres discrecional, esto es muy complicado y en este caso seguramente lo mejor es centrarte en una o como mucho dos setups fáciles y especializarte en algo. La mayoría de discrecionales suelen hacer eso. Es decir, yo opero el Nasdaq, yo opero el DAX y operan el DAX, se hacen especialistas del DAX y lo conocen muy bien y a lo mejor operan una estrategia o puede que con distintos setups, pero suelen trabajar el DAX, ¿de acuerdo? Suelen trabajar ese activo porque al final es muy difícil cuando tú tienes que tomar las decisiones, pues tomarlas en distintos activos, sobre todo si la operación es mínimamente activa, es muy complicado. Si tú lo que haces es decir, pues mira, yo voy a tener una cartera de ETFs que opera en el largo plazo con los ciclos grandes del mercado, por un lado, y luego aparte pues voy a operar intradía con otras estrategias. Bien, perfecto. Al final tienes distintas estrategias. Tienes unas de medio largo plazo y otras pues de corto, que ahí sí que tú pues has encontrado tu setup y tu historia, lo que tú quieras, y operas durante unas horas en el DAX o donde sea, ¿no? Pero es importante y es clave en el éxito la diversificación. ¿Por qué? Porque lo más importante, sin duda alguna, no es la rentabilidad,
sino el riesgo, ¿de acuerdo? La rentabilidad debe venir por el control de riesgos. O dicho de otra manera, sin controlar el riesgo nunca va a haber rentabilidad. En el largo plazo puede haber en un trade un día, ¿vale? Pero no en el largo plazo, ¿de acuerdo? En el largo plazo, si no eres capaz de controlar el riesgo y trabajar con probabilidades de ruina de 0% o casi cero, no vas a tener éxito, no vas a tener rentabilidad, la puedes tener en un periodo, pero no la vas a sostener, porque en el trading lo más difícil es ser sostenible, es decir, no es ganar un mes o dos, sino de manera recurrente ser sólido, ¿de acuerdo? Y esto, si al final quieres, sea para ti, sea para otros, sea para tus ahorros, para lo que sea, al final el objetivo, lógicamente, es ser sostenible en el largo plazo. Es que de aquí 10 años tengas más dinero que hoy, porque si no, ¿me entiendes? Entonces, al final no tiene mucho sentido hacer nada de esto, ¿no? Entonces, para hacer eso tienes que controlar el riesgo, porque siempre vas a tener malos momentos, siempre vas a tener momentos de mercado horribles, nefastos, te van a dar más hostias que en el carnet de identidad en algún momento de tu vida de trader. Vas a sufrir un dolor insoportable en algún momento de tu vida de trader seguro, y eso tiene que ser un mal día, tiene que ser una mala semana si quieres, ya está, si me apuras puede ser un mal mes, y aunque te diría puede ser un mal año, pero no puede ser un año desastroso, ¿entiendes? Puede ser un mal año. Bueno, pues mira, ese año no ha ido bien porque hemos tenido un mes desastroso, pero no puede ser, no puede eliminarte del mercado ni provocarte pérdidas pues astronómicas, ¿no? Porque si no, no habrá. Entonces, como al final el control de riesgo es lo más importante, el control de riesgo, una de las mejores maneras de controlarlo es diversificando mediante distintos sistemas, como decíamos, y otro también sería el control de la exposición, y ahí es donde entra la gestión monetaria. Entonces, diversificación va de la mano del portfolio, la gestión monetaria va de la mano del sistema, y ahí controlas la exposición. Estas dos variables, diversificación con portfolio, exposición con gestión monetaria, trabajan de manera conjunta, de manera muy eficaz para controlar el riesgo en la operativa, y es algo fundamental. Seguramente es lo más importante de todo, incluso más que la misma estrategia, ¿de acuerdo? Fíjate que hablando de sistemas, te estoy diciendo que lo más importante no es el sistema en sí, el setup, sino su diversificación y su exposición, es decir, portfolio y gestión monetaria. O sea, lo que se suele decir, ¿no? Psicología, sistema y gestión del riesgo. Esas tres patas que construye un sistema, nos dirías que la más importante no es tanto el sistema, lo que significa que no es tanto el cruce de medias, soporte, resistencia, no es tanto eso, sino la clave más para ser sostenible es la gestión. Y importante es todo, porque al final, siempre que hacemos estas comparaciones, es un poco, son cosas que al final no deja de ser la conversación, ¿entiendes? Quiero decir que al final yo no te lo puedo demostrar matemáticamente esto, ¿me explico? Es decir, como trader quant, debería decir, no te puedo demostrar matemáticamente que es el vector clave, pero en mi experiencia yo te diría que estas variables son más importantes en el éxito, en el resultado, o son más críticas, porque lo más importante es mantenerte en el juego, ¿de acuerdo? Es mantenerte en el juego. Si tú juegas al Monopoly, cuando se acaba el dinero, pues te vas a casa, ¿entiendes? Entonces pues pasa lo mismo. Aquí, si por mal que, es que ha habido un Brexit, bueno, pues a mí el Brexit me hizo polvo. Se lo he explicado muchas veces. A mí el Brexit, teníamos sistemas largos en el DAX y nos pegaron sopapos, nos pusieron el culo más rojo que el tomate maduro, ¿entiendes? Bueno, pero no pasó nada. De hecho, hasta salvamos el año, teniendo un mes desastroso, ¿me entiendes? Desastroso. Pero pues ya está, o sea, fue un mal mes, un mal trade, y ya está, ¿entiendes? ¿Te jode? Sí, hombre, claro que te jode, pero ya está, no es un game over, ¿entiendes? Sí. Claro, cuando se habla de estos parámetros es lo que dices tú, ¿no? Es todo importante, es como, ¿cómo se llama? Los diagramas esos que son círculos, diagrama de Venn, si no recuerdo mal, sí, que eso demuestra de alguna manera que influyen todos en todos, no es una comparativa unitaria, sí, sino es más un enfoque. exactamente, es correcto, está muy bien tirado, sí, lo que pasa que es lo que te digo, es decir, a mí al final
esos son críticos porque es eso, porque al final, sobre todo cuando uno empieza con cuentas pequeñas, que es la mayoría de gente por razones obvias, ¿no? Porque al final la gente que tiene mucho dinero pues es menos, ¿no? Eso es evidente, es una pirámide muy clara. Y entonces al final la mayoría de gente empieza con poco dinero y para ganar pues tiene que exponerse mucho. Entonces al final esa persona lo que está haciendo es jugar la lotería. ¿Entiendes? Que oye, si a lo mejor no te importa el dinero, que no creo que sea el caso, pues puede ser. Es decir, tú puedes ir al casino y decir, oye, pues mira, voy a hacer martingale en el casino para divertirme. Bueno, pues es igual. Claro, Si tienes suerte, pues a lo mejor estás toda la noche, a lo mejor ganas y todo, oye, pues, pero es igual, el objetivo era pasar la noche riéndome, tal, divirtiéndome. ¿Me entiendes? El objetivo no era ganar dinero de eso, es un ocio. Entonces, claro, si tú haces eso en el trading, pues estás yendo al casino a divertirte. Que de hecho mucha gente en la, en la calle, cuando habla de la bolsa, piensa eso, ¿no? Te dice, la bolsa es como el casino. No, la bolsa no es como el casino, no jodas. Pero puede ser que para ellos sea así, porque para ellos es eso, es como ir a la ruleta, tirar rojo verde y ahora pues comprar o vender. Entonces, bueno, claro, pero no debe ser eso, ¿de acuerdo? No debe ser eso y por lo tanto si no controlamos bien la exposición, si no nos diversificamos mínimamente bien, y ya entiendo que al principio puede ser complicado, pero la gestión monetaria no. La gestión monetaria la puedes hacer desde tu primera operación. La primera que hagas puede tener gestión monetaria y depender y asumir un porcentaje de la cuenta, un porcentaje de riesgo, ¿tienes? Lo primero. claro, o sea, Empieza por ahí y luego ya, pues a la que puedas, pues mete otro sistema y ya te diversificas, ¿de acuerdo? Es decir, ya sé que no es fácil, ¿eh? Nadie dice que lo sea, pero la gestión monetaria, desde tu primera operación la puedes hacer. O sea, no depende del sistema, no depende de si tienes mucho dinero o poco, no depende de nada. ¿De acuerdo? Es decir, con 100 euros puedes hacer gestión monetaria. ¿Vale? Y a partir de ahí, cuando puedas, pues ya te diversificarás. ¿Vale? Pero si tú entiendes bien, hablaban al principio de objetivos realistas, ¿no? Porque eso es otro problema. Uno con una cuenta de 2.000 euros, pues a lo mejor dice que intenta ganar 20.000. Bueno, hombre, claro, puedes intentarlo, pero lo más normal es que te quedes con cero en algún momento de este proceso, ¿entiendes? claro, Porque sí, puedes pillar un buen día, dos, y hasta, oye, a lo mejor 5 buenos trades, pero cuando un día te salga una serie de 3, 4 fallos, seguramente ya no vas a ser capaz de aguantarla y vas ya está, a perderlo todo, ¿no? Sí, vas a desaparecer. Vas a te quedas desaparecer. fuera Entonces, claro, al final es lo que hablamos de la probabilidad. Entonces hay que pensar en el largo plazo y controlar el riesgo. Por eso para mí siempre insisto mucho en eso, en que es más importante porque he visto mucha gente desaparecer por eso, ¿entiendes? Porque al final se exponen demasiado. Y de hecho claro. todo lo que hay Ah, detrás de la crítica a los CFDs y tal, en muchos casos es eso, ¿no? Porque es verdad que el CFD viene bien para las cuentas pequeñas. No, es que mucha gente pierde. Bueno, claro, pero mucha gente pierde porque al final el hecho de poder, de ser tan pequeñito el activo, hace que mucha gente pueda acceder, ¿de acuerdo? Y que accede pues seguramente sin la debida formación, sin la debida dedicación y al final pues muchos acaban mordiendo el pueblo. Pero bueno, no es tanto el problema del activo en sí, sino, bueno, también brokers, muchos que hay, algunos deshonestos, ¿no? Pero en general es la persona que acude con una nula formación y con expectativas no realistas, ¿no? Claro, ese es el problema. Eso es. Entonces, claro, al que nos esté escuchando dirá, ostras, pues yo he aprendido, ¿no? Que pues opero con soportes, con resistencias, o con cruces de medias móviles, tendenciales, etcétera, bandas de Bollinger. Entonces lo que estoy entendiendo es que si hago esa operativa y el éxito de esa operativa, entre otras cosas, ¿no? Depende también un poco de tener una buena gestión. Es decir, no existe el pensamiento de tengo un sistema ganador, por lo tanto voy a saltarme un poco la gestión, voy a apalancarme más y así ganaré más. No, es decir, Claro, pero es que esto, sí, mira, si hacemos un juego tonto, ¿vale? mm, Juego, no sé, juego simple, ¿no? Juego simple. Si yo puedo tener un buen sistema, ¿vale? Un buen sistema, vamos a hacerlo simple, que gane el doble de lo que acierta, vamos a suponer que de media gana 1.000, ¿vale? 1.000 y pierde, cuando pierde de media, pierde 500, ¿vale? Es decir, gana el doble. Está muy bien, ¿eh? Y además sí, sí, acierta el 50% de las operaciones.
¿vale? Es decir, O sea, ratio 1, una 2, moneda ¿no? al aire, Ratio. una moneda al aire, ¿de acuerdo? Es el 50%. Eso es una estrategia claramente ganadora, ¿vale? Claro, totalmente. Claramente ganadora, ¿vale? Pero si acierta el 50% de las veces, ¿vale? Y yo tiro 10 trades de media, vamos a suponer que se cumpliera clavado, que en 10 no se va a cumplir, 5 voy a ganar y 5 voy a perder, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Si Sí. yo empiezo con una cuenta de 1.000 euros, y yo apuesto 300 euros, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Y hago, si lo hago lineal, si gano 3, bueno, espera, lo hacemos con 3, ¿vale? Porque así multiplico, ¿vale? Imagínate que empiezo con 10, bueno, es igual, con 3.000, venga, capaces de multiplicar también, ¿no? Venga. Empiezo con 3.000, ¿vale? Cuando acierto, pongamos que gano 3.000, ¿vale? Y cuando fallo, pues pierdo 1.500, ¿no? Por esta regla que hemos dicho que era el doble. Y tenía 10.000. Como acierto el doble, si yo acierto la primera y gano 3.000 y fallo la siguiente y pierdo 1.500, perfecto. Si mantengo una dinámica así, pues seguramente gano. Pero tú imagínate solo que si de 3.000 de 10.000 yo empiezo, bueno, hagámoslo más exagerado, tenía 5.000 euros, ¿vale? Para que la gente me entienda. Tengo 5.000 euros y me juego 3.000, no puedo hacer ni 2 fallos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el problema, esta es lo que marca la exposición. El sistema es el mismo. El sistema sigue acertando el 50% de las veces y va a ganar el doble. Es el mismo. Imagínate que sé que hablabas de Bollinger. Pero si yo sobre 5.000 euros invierto 2.000 o invierto 500 en cada operación, cambia completamente el juego. Porque en un caso, matemáticamente me voy a arruinar, seguro. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, no es negociable. No es negociable. Sí, Es sí, seguro totalmente. que te vas a arruinar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a haber, porque un 50% de aciertos da colas bastante largas. Es decir, puedes tener pues, 7 fallos seguidos, a lo mejor en algún momento. Claro. Así, 7 fallos. ¿Me entiendes? Entonces, 7 por. Si eran. ¿Cuánto jugamos? Bueno, depende de lo que juegues. Si juegas 3.000 sería 1.500. ¿Entiendes? Entonces, es Sí, depende. sí. ¿Entiendes? Ese nivel de pérdida, esos 500, esa mitad que tú pierdes sobre el doble, si acumulas muchos fallos seguidos, pues te puede llevar a perder la cuenta. Y esto es lo que la gente no entiende. Y esto es la exposición. Esto lo regula la gestión monetaria. Es decir, si yo invierto un 2%, un 5%, un 20% de la cuenta, ese porcentaje lo decide la gestión monetaria y es crítico. Espero que se haya entendido esto. Es crítico independientemente del sistema. O sea, el mismo sistema es perdedor dependiendo de si invierto un 10 o un 2%. Totalmente. Y el ejemplo que has puesto converge todo un poco lo que hemos hablado, porque has dicho, el sistema es ganador, pero si tengo 2 o 3 fallos seguidos, me voy fuera del juego. ¿Por qué? Porque esta actividad, como hemos comentado al principio, no es A más B igual a éxito. No, porque Tiene hemos una puesto un probabilidad. ejemplo que es un ejemplo real, ¿eh? O sea, no he puesto nada. O sea, un Claro, 50% claro, es habitual. O sea, totalmente, sí. nosotros tenemos sistemas operando con 40% de acierto, con 50 y pico, es decir, distintos sistemas. Un sistema de Eso. acierto 50% es algo normal, ¿eh? Es decir, no os penséis que los sistemas aciertan. De hecho, desconfiar normalmente de sistemas que acierten un 80%. Es decir, normalmente eso es un ajuste Claro. a la curva tremendo. Entonces es algo habitual y un sistema con 50% de acierto y ratio 2:1 es un sistemón, o sea, es un sistema de la hostia. Sí, sí. Sí, lo mantiene. O sea, es para forrarte, ¿me entiendes? Y te puedes perfectamente arruinar con él, muy fácilmente. Simplemente Claro, exponiéndote demasiado, es decir, invirtiendo demasiado dinero. ¿Vale? Y este es el eso es. principal motivo por el que muchos traders acaban eliminados y muchos acaban con malas estrategias, pero incluso algunos a lo mejor habiendo operado bien, habiendo operado con estrategias que eran rentables, ¿no? Y de hecho hay Claro, eso es un experimentos punto. de estos en la literatura, varios buenos, hasta con gente preparada, con gente preparada que les hacen este juego con un simulador de este tipo y muchos acaban perdiendo. O sea, rompiendo la cuenta cuando están con un sistema súper ganador porque no entienden esto, no entienden la independencia de los trades, después de 2 fallos apuestan más, les dejan libertad en cuanto Claro. apuestan, ¿no? Y
y de pronto fallan 3 y entonces dice, pues ahora doblo. Pues sí, pues los cojones, fallas 4 y a tomar viento la... Eso es lo que yo quería, ese es el punto donde quería llegar yo, ¿no? Donde converge todo un poco lo que hemos ido hablando, la parte estadística, ¿no? De que tú no puedes saber, o sea, tú tienes que hacer, pues, la teoría de los grandes números, ¿no? Tú tienes que, en una serie consecutiva de trades, tienes que sobrevivir. Entonces, no es que sea más importante el sistema que la gestión del riesgo, pero entendiendo un poco la probabilidad, tienes que saber que la gestión del riesgo, independientemente del método que tengas de entrada a mercado, tanto en corto como en compra, la gestión influye muchísimo. Sí, pero O sea, eso fíjate porque, que ya te digo, que todo es importante, no quiero, pero fíjate porque es más claro, importante. Mira, un sistema, este era un sistema muy bueno, ¿vale? Que hemos dicho, ratio 2-1, 50% de aciertos. Este sistema, siendo muy bueno, con una desastrosa gestión monetaria, te puede dejar fuera en 5 operaciones, claro. ¿vale? Un sistema desastroso, o sea, imagínate que acierte 30% y que tenga ratio 1-1, ¿vale? O sea, que eso es perdedor de toda la vida. Sí, un 30% Con sí. una gestión monetaria muy conservadora te puede mantener en el juego meses y meses. Claro. Y Sergi, voy a sumar un Y ahí poquito a lo más. A mejor lo ver, puedes mejorar, te puedes dar cuenta, ¿entiendes? Mantenerse en el juego es oportunidad de mejorar, es oportunidad de cambiar, es rectificar. Sacarte del juego ya no hay nada, ¿entiendes? ya, ya se ha claro, acabado. claro, ¿De sí, acuerdo? sí. Incluso, eso sería una locura. Si tú entras de manera aleatoria al mercado y te cercioras de que eres capaz de aguantar muchos trades perdedores, también podría pasar, ¿no? Que en un periodo de tiempo, pues ganes. No, no, Sí, Y y sea sea claro. muy muy, difícil. y No, sea no, muy claro, difícil claro, perder, claro que sí, porque además si ¿no? la... No, no, 100%. Porque si la gestión monetaria te permite mantenerte, es razonable y tiene pensado que tengas rachas de pérdidas consecutivas muy largas y es conservador, pues te va a seguir manteniendo en el juego y puedes de pronto tener una gran operación, o sea, está claro. Y como te digo, puedes mejorar, puedes aprender, puedes cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, si quieres, puedo decir que es más crítico, ¿de acuerdo? La gestión monetaria es más crítico, es más determinante y sobre todo, como te digo, ya cuando si tú hablas en un entorno profesional, pues todo es importante. Bueno, al final, evidentemente, todo es importante. Ni entramos al azar, ni salimos o sea, todo hay que controlarlo, todo hay que mejorarlo, ¿vale? Pero si hablamos de gente que está empezando y que en su mayor caso o gente que quiere empezar, en su mayor caso, es gente que lo va a hacer con un capital es igual, inferior a 10.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Inferior a 10.000 euros, ahí es claramente el factor determinante la exposición, lo que lo elimina. Es claro, clarísimo, es aplastante. Es que se exponen demasiado, ¿vale? Y ahí eso es la gestión monetaria. ¿Por qué? Porque claro, si se expone lo normal, ganan muy poco. Bueno, ya Claro, claro. eso es. Yo creo que hemos llegado a un punto bastante interesante donde ya tenemos claro que, bueno, hemos entendido un poco la naturaleza de esta actividad, ¿no? Hemos entendido que creo que yo tenía ganas de hablarlo contigo porque creo que es importante saber un poco cuál es la naturaleza de esta actividad. Hemos ido avanzando, ¿no? Hemos pasado por el análisis técnico, hemos hablado de las probabilidades de cada figura, que no es realmente que cada figura tenga una probabilidad, que es más complejo que eso. Hemos ido diciendo que el sistema, bueno, pues que el sistema no es tan importante, es decir, que cada uno tiene su propio sistema, ¿no? Que tú puedes operar con soportes, con resistencias, pero asegúrate de que la gestión del riesgo sea adecuada en base a tu porcentaje de acierto, ¿no? Y que al final es como, me viene un poco la frase, Sergi, de que el trading es como multidimensional, es decir, es como que tiene muchas Muchas Claro, variables que así cuando es. tocas, cuando tocas una, alteras otra y es como muy cuántico todo, ¿no? Es como cuando es como, ¿sabes lo que te digo? Entonces, como, claro, es complejo, realmente es bastante complejo. Yo estoy en esa carrera de aprendizaje constante porque, bueno, pues algo que me gusta y darme cuenta de este chip, de hacer este clic mental, hace que ya no haga locuras, ¿sabes? Hace que, bueno, pues que esté aún lejos, ¿no? De dedicarme a esto y de poder ser constante, pero llevo ya un tiempo sin perder dinero y estando en positivo, ¿no? Lleva un año todo con este clic, ¿no? Solo con este clic. Luego de ahí a ganar dinero es otra carrera aparte, ¿no? Pero este nivel de estar preparado para seguir tu camino como trader creo que es fundamental entender lo que hemos comentado en esta entrevista. Y ya, Sergi, para ir acabando, dos últimas preguntas y ya te dejo libre. Ok. Primero,
Me gustaría saber tu opinión sobre las cuentas fondeadas. Las cuentas fondeadas, si se puede hacer un trading profesional en las cuentas fondeadas, si a nivel de estadística, matemáticas tiene sentido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de un trader que gestiona millones, un trader profesional como tú, de las cuentas fondeadas? Yo no las he podido experimentar en mi piel, con lo cual tengo que hablar de lo que me ha llegado, lo que sé de otras personas y del sentido común y de la experiencia de muchos años. Es que las cuentas fondeadas son un negocio para quien las crea, ¿de acuerdo? O sea, es un gran negocio que han hecho las empresas que han creado el producto, ¿de acuerdo? Para ellos. Eso quiere decir que lo más probable es que no lo sea para ti, ¿de acuerdo? Que el gran negocio no sea para ti, sino sea para ellos, ¿vale? Eh, Ahora, esto es como todo, lo que hablamos de la lotería. ¿Habrá gente que con la cuenta fondeada ha conseguido éxito? Pues seguramente habrá alguien, ¿me entiendes? Seguramente habrá alguien porque hablamos de muchísimos casos. Pero lo más probable es que sea una minoría y que sea muy, muy difícil de conseguir el éxito a través de las cuentas fondeadas. Al final, siempre que los reguladores sacan alguna nueva restricción, alguna nueva condición, pues la industria más, no sé qué palabra usar, más, no sé si decir piratilla o... Sí, menos regulada, ¿no? Es decir, está ahí un Sí, la poco industria Más menos honesta, llamarlo como quieren, pues busca alguna manera de eludir la regulación. Entonces, luego de aquí a un tiempo saldrá el regulador, prohibirá las cuentas fondeadas o lo que sea, y sacará otra cosa que se llamará la cuenta Big Business J, ¿sabes? Y no sé, sí, sí, sí. sacarán otro producto, ¿no? Entonces ha pasado de siempre, ¿no? Y todo esto, pues viene, pues ya digo, se prohíben la publicidad de los CFDs, venga, se limita el apalancamiento, venga, pues no sé qué, ¿no? Entonces ahí va el tema. Y bueno, evidentemente está muy de moda, todo el mundo está ahí, hay anuncios a montón de ese tema. Y ya te digo, por lo que yo sé, en la mayoría de los casos son. O sea, en la mayoría de los casos son un timo en mayúsculas y en el menos caso es muy difícil realmente que consigas tener éxito. Pero ya te digo, siempre que uno generaliza, pues seguramente se ha llevado por delante a alguien que a lo mejor es honesto y justo y como te digo, no, ni las he probado en misa ni por supuesto puedo hablar de ninguna en concreto, pero esta es mi opinión, ya digo, en general y también de casos particulares que me han llegado, ¿no? Que me han llegado y que conozco de casos cercanos, ¿no? Así que no creo que esté ahí tu gran negocio. O sea, ¿no crees que para dedicarte profesionalmente al trading sea el escenario idílico debido a todas las restricciones que hay, ¿no? Pues si tienes un drawdown del 20 te eliminan y tienes un drawdown limitado del 5% diario, si pasas te eliminan. ¿No crees? Bueno, ¿No crees que sea al final todas estas condiciones en sí, en realidad tienen sentido. O sea, a ver si me explico. Quiero decir, al final, vamos a partir de la honestidad del producto, ¿no? Sí, en el caso que lo sea. Si hay una honestidad, tú al final yo te estoy dando un dinero para invertir porque tú eres trader, pero lógicamente pues te encorseto mucho el riesgo y te limito muchas cosas porque al final el dinero es mío, ¿entiendes? El dinero te lo estoy dando yo. Entonces, esto en sí tiene sentido. El problema es que luego es muy complicado, luego incluso hay problemas a veces de pagos, bueno, es realmente una manera de generar una moda y que la gente vaya loca ahí y ya está, y vamos saltando, como siempre ha pasado, la industria, este tipo de industria, ¿no? Este tipo de industria al final necesita una continua captación de dinero fresco, ¿no? De gente a que arruinar, ¿no? Entonces, Claro, siempre ha sido, ¿no? Y normalmente en la historia antigua, cuando no habían estas cuentas fondeadas, pues siempre eran los bloques estos que se anuncian a saco, ¿vale? Los que hacen más publicidad. ¿Por qué? Porque al final necesitan todo el rato estar teniendo nuevos, porque ellos, su manera de trabajar es, aunque suena así de crudo, es que el trader se arruine, ¿entiendes? sí, Entonces, al final, tú llegas, te arruinas, pues otro, te arruinas tú otro, ¿no? Entonces, tienes que tener siempre gente nueva que va operando y va operando, ¿no? En cambio, hay otro tipo de industria que no, que evidentemente pues él va a ganar si tiene éxito. Por ejemplo, es el caso de Dargonex y hay otros, no es el único, pero Dargonex creo que es claro que está alineada en ese sentido
con el trader y el inversor en que obtenga un buen retorno y tras ese retorno de alguna también lo obtiene, ¿de acuerdo? Es decir, al final alineados en el mismo objetivo. Entonces, la clave es esta, ¿no? Si el broker o gestora está alineado contigo o no. Entonces, en la mayoría de los casos de las cuentas no lo está, en mi opinión, y por lo tanto hay que vigilar mucho. Ahora, a lo mejor hay alguna que sí, ¿me entiendes? Quiero decir que al final Sí, habrá de todo, ¿no? Habrá de es todo. imposible conocerlos todos y ya te digo, al final la filosofía puede tener sentido. Es decir, oye, te doy un dinero, tú lo operas, y si ganas, te llevas tanto y tal. Y, bueno, Claro. puede tener sentido, El, puede tener sentido. El problema de estas es que lo que te dan es apalancamiento, entonces, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? El riesgo de ruina. Como operas con apalancamiento, No, y te no, o piden sea, unos eso está porcentajes claro. muy Cuando tú, altos. o sea, si tú vas a ese nivel de apalancamiento, el drawdown que te piden es imposible. ¿Entiendes? Es decir, es una cosa Es, que ese es el problema. no vale, es imposible. Entonces ya está. Es decir, pero bueno, luego incluso sé casos que han pasado pruebas y tal, y que luego pues no han cobrado tampoco. ¿Entiendes? O sea, es decir, que al final, Claro, no, es o un directamente que falsean precios. O sea, es que hay de todo. O sea, sí, al sí. final, en esta industria hay esa línea piratilla que te decía, ¿no? Que los reguladores, pues con la MiFID II, que si regulan el apalancamiento, que si los CFDs, bueno, pues se buscan otra cosa, ¿entiendes? Ya está. Entonces, al final, la honestidad es una característica personal. Entonces, entiendo que el regulador la dificulte, ¿eh? La piratería, pero el que es pirata se busca la vida, ¿sabes? ¿Sabes aquello, no? Que el que quiere delinquir siempre encuentra la manera, ¿no? Sí, no, Entonces, totalmente. esto es un poco, ese es un poco el ejemplo, ¿no? Entonces, ya digo, el regulador va poniendo trabas y de aquí a un tiempo, pues supongo que a ver, le pondrá trabas a esto y entonces, pues buscarán otra manera y ya está, ¿no? Supongo, ¿no? No lo sé. Sí, Pero vaya, no. correcto. Hoy en día hay mecanismos y de hecho la brecha nunca fue tan estrecha y nunca. Ojalá yo cuando empecé, ya te digo, en 2002, bueno, 2001, ya 2002 estaba profesionalmente, ya fuera tan fácil tratar de captar, ¿no? De tratar de que gente opere con tus estrategias. Hoy en día eso es posible, tú puedes intentarlo, ¿de acuerdo? Lógicamente no es fácil porque hay más gente que lo intenta, porque estamos en un mercado competitivo, pero es que tampoco es fácil abrir un restaurante y que se llene, ¿entiendes? Quiero decir que en la vida todo es difícil, ¿no? Nadie regala nada y no es fácil, pero hoy en día hay bastantes más oportunidades y bastantes más mecanismos de intentarlo. Tú céntrate en conseguir un buen track record, en ser consistente, en ser estable. Diversifícate, ten portfolio, cubre siempre el riesgo, no tengas sustos, ¿de acuerdo? Es decir, es muy importante que el riesgo lo tengas controlado. El dinero es muy miedoso y si tienes grandes sustos se van a ir. Entonces, y puedes intentarlo. Claro, luego hay otros factores, como te decía a nivel empresarial, pues yo qué sé, marketing, modas, hay mil factores. Es un mundo competitivo. Y yo qué sé, los fabricantes de yogurts, pues también cada uno intenta vender y no todos venden el que más, hay uno que vende más, otro que vende menos. Y Claro. esto no es distinto, ¿no? Al final es un mercado competitivo igualmente. claro, al final, hoy en día soluciones, por ejemplo, que vosotros operáis con DarwinX, que es una gestora que podéis como ejercer de fondo de inversión atrayendo capital, ¿no? Es una opción que está en el mercado. Hoy en No, día lo hacen Es ellos. lo- Ellos sí, ellos son los que hacen ese trabajo. Nosotros nos encargamos de operar lo mejor que podemos, como te decía claro. antes, y evidentemente tenemos también nuestros problemas y pedimos que mejoren ciertas cosas, como hablábamos antes de los futuros, etcétera, etcétera, para ser mejores y tal. Pero son ellos los que al final, pues hay clientes que van ahí, que depositan su dinero en DarkWex y que, pues si así lo consideran, pues pueden invertir en un Darwin, que es un índice invertible, ¿no? Que al final opera con nuestras estrategias. Entonces, lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. No hay ninguna barrera de entrada en ese sentido. Pues, lo primero es tener los conocimientos que hemos dicho en esa entrevista. Y antes también de mencionar, porque quiero mencionar lo que tienes una formación, cómo te pueden encontrar y me gustaría que expliques un poco qué es lo que puedes aportar en esa formación, porque pues un perfil como el tuyo, yo siempre digo dos cosas, Echi. Tú puedes vender una formación utilizando un marketing de la hostia, marketing emocional y demás, o enseñando un track record, ¿no? Es Sí. decir, una de estas dos opciones puedes utilizar. Antes de entrar en eso, y ya vamos acabando, me gustaría preguntarte, SEO es el Darwin
de DarwinX, ¿no? Tú lo que gestionáis, ese track record, esa operativa se llama SYO, con un rendimiento brutal, con un drawdown muy controlado, con mucho trabajo. Quiero preguntarte un poco por el tema de, sé que no es tu campo, pero bueno, quiero que me des tu opinión, a ver si estáis un poco trasteando, ¿no? El tema de las criptomonedas, ¿vale? ¿Habéis investigado un poco cómo hacer un SEO del mundo cripto? Es decir, qué datos, trasladar el trading algorítmico con vuestros conocimientos, con vuestras estrategias de análisis de datos al mundo cripto. ¿Esto habéis trasteado algo? Bueno, hemos ¿Cómo lo veis? trasteado ligeramente, es algo que tenemos pendiente y que hay que hacer, es decir, porque es un mercado como otro y además es un mercado muy volátil y por lo tanto es un mercado que en realidad es fácil para trading algorítmico. O sea, Aquí, Sergi, perdona que te interrumpa. Antes has dicho algo que me ha parecido brutal, que es, si vas a hacer un sistema, intenta adaptarte claro, al activo. En En el el caso de caso de las las... criptos, un sistema tendencial sí, es sí. algo, Es es brutal, sí, algo sí. Cualquier sistema factible, es ¿no? igual el que le pongas, da igual, le pones una media móvil y nada más y va bien, sí, sí. Es, Claro, claro. es porque es muy Pero volátil, controlando el tiene riesgo. mucha tendencia, es muy volátil. Entonces, por eso te digo, el tema es algo que tenemos pendiente, pero al final, como nuestro objetivo al final no es tanto que o sea, crecer a través de nuestra operativa. Nuestra operativa no deja de ser un medio para que crecer a través del dinero que ganan otros inversores usando nuestras estrategias, ¿no? Entonces yo tengo que poder hacer eso, ¿entiendes? Entonces, como hoy en día en Dragones no puedo y de Claro. momento no tengo dónde hacerlo, lo llegamos a mirar en una vez y encontramos un sitio, pero no algorítmico. Y entonces, bueno, es algo que tenemos pendiente, porque creo que ya sí que hay alguna cosa. Y claro que no lo descartamos. ¿Por qué hacerlo? ¿No? Es decir, al final es un activo más que está en auge, evidentemente, y que más no tengo ni idea si de aquí 30 años existirá o no, y a mí además me da igual a nivel de trading, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero está claro que hay oportunidades y hay mucha volatilidad. Y el problema es, ya digo, hacerlo algorítmicamente, tener datos fiables para evaluar las estrategias, es decir, toda esta parte técnica del algorítmico pues hay que poderla solucionar, ¿no? Pero es algo que nuestra pizarra, ¿no?, de temas pendientes lleva ahí escrito hace bastante. Y incluso hemos mirado el futuro, que ahí sí que tenemos la posibilidad y, por ejemplo, eso sí que lo hablamos y lo llegamos a medio decidir, ¿vale? Pero hay que ver que eso, primero, que Darwin vaya a futuros, que es el camino rápido, y que luego nos lo permitan hacer un Darwin en futuros del Bitcoin, ¿entiendes? Porque el Bitcoin cotiza en futuros ya hace muchos años. Entonces, claro, a través del futuro se podría montar algo en el futuro del Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí, si nos lo permiten, sí que lo haríamos, sí, porque es rápido. Es rápido y hasta te diría que de momento, cuidado, esto seguramente cambiará, pero Sí. hasta hoy Sí. es bastante fácil. Es bastante fácil con estrategias tendenciales ganar dinero en las criptodivisas. Claro, no todo se va a mantener para siempre. Al final llega No, un momento claro, porque que... al final las ineficiencias se van agotando y lógicamente pues mucha gente va y pierde volatilidad, pero mientras haya tanta volatilidad el margen es muy grande. ¿Entiendes? La volatilidad al final no deja de ser rango. Es riesgo, Sí. pero si lo sabes controlar mediante una exposición adecuada, al final es movimiento. Y el movimiento es lo que necesitas para ganar. ¿Entiendes? Operes como Claro. operes, si no se mueve no hay nada. Tampoco pierdes, pero no ganas. Necesitas que haya Claro. movimiento. Y hay mucho movimiento Es- en las criptodivisas. Hay mucho movimiento. Un sistema tendencial en cripto es brutal, pero algo que podemos sacar de esa entrevista es que por mucho sistema tendencial que utilices, si no utilizas un buen riesgo, porque esto lo digo porque hay muchísima gente, cara, que el mercado está fuerte, que está yendo súper apalancado y está ganando mucho dinero, porque a mí me llegan mensajes de eso. Los mercados no han nacido para regalarte dinero, No, claro. ¿sabes? No, O claro, es sea, que si tú vas ahí, puedes ir con tendencial, pero que el tendencial, lo hablamos antes de porcentajes de aciertos, un tendencial puro puede acertar 30-35% de las operaciones. Quiere decir que falla 7 de cada 10, resumiendo. 7 pérdidas. Entonces, claro, si tú vas muy expuesto, imagínate, como te toquen de esas 7 seguidas, que te puede tocar, de hecho toca, pues, o sea, de hecho, un tendencial puro tiene series de fallos de 13, 15 seguidos en algún momento de su historia. sí, sí, sí. Entonces, pues imagínate, ¿sabes? Eso es una locura. Sí, a la gente que el Imagínate, mercado está pues claro, fuerte, imagínate con ese nivel de volatilidad, es que te hace polvos. te pule, te corta por la mitad, sí, sí, sí. Pues nada, Sergi,
para ir finalizando, sí que me gustaría pues que le explicases un poco a la gente, oye, cómo encontraros, información de vuestra empresa, sé que tenéis formación, me parece un perfil, yo ya te lo dije, yo te llevo siguiendo desde hace ya varios años, te conocí por Víctor, el canal de Psicólogo del Trading, y tenía muchas ganas de entrevistarte para bajar un poco y el trading, ¿no? El concepto de trading, creo que hemos hecho un recorrido que para mí me parece muy interesante y creo que puede aportar a mucha gente que aún tiene un poco pajaritos en la cabeza y quiere saber un poco cómo enfocar esa dirección y, oye, la posibilidad de llegar hasta donde estás tú, que, oye, que ya es mucho, es decir, hacen falta años y muchas hostias, ¿no? Para llegar hasta donde estás tú, de poder llegar Bueno, Ah, a mí me han dado muchas, Carlos, y sé que me van a dar más. O sea, es algo que lo sé. claro, No, no, sí, va con eso va sí. con el trabajo. Sí, sí. Claro, y llegar a gestionar capital, que en este caso lo haces con Darwinext. Yo también estoy en Darwinext, me parece una solución brutal y es más fácil que nunca pues poder llegar a gestionar, que ojo, tiene su camino y es complejo de la hostia, pero tienes la seguridad jurídica, lo puedes hacer sin tener que montarte un fondo de inversión tú mismo, ¿no? Sí, Eso sí, puedes intentarlo. Ahora tienes una oportunidad. Sí, sí. Antiguamente no claro, la tenías. Es así, es así. Sí. eso es. Entonces, bueno, pues Erchi, ¿cómo te podemos contactar? Dinos un poco de... Sé que tienes una formación, me encantaría que la pudieras compartir, porque evidentemente un perfil como el tuyo, pues es la hostia, por eso te traigo. Entonces, bueno, pues El curso es fácil, lo comentaba antes un poco en la introducción. Lo podéis encontrar tanto en sersansistemas.com o en la página específica del curso, que no sabíamos cómo llamarle y le hemos llamado el curso de tradingalgorítmico.com. Es decir, es más fácil imposible. ¿De acuerdo? El curso de tradingalgorítmico.com. Bueno, como te decía, al final es un curso que hemos puesto ahí toda nuestra experiencia. Son más de 42 horas de teoría y de práctica. Estamos haciéndolas todavía en directo. Llevamos ya 20 y pico horas y no sé cuántas quedan, pero quedan bastantes. Entonces, es un curso que va de cero. Nosotros creemos que va de 0 a 100 y va de 0 a 100. Lo que pasa que es lo que hablábamos antes del cero. Realmente hay muchos ceros, pero nosotros creemos que hemos empezado en niveles para iniciarte en el trading. Ahora, si tú no has hecho nunca trading y no tienes idea, pues esto lo hemos insistido mucho en el marketing que se ha hecho. Lógicamente tienes que trabajar muchísimo porque tienes muchas cosas que aprender y incluso más allá del curso. El curso pretendemos que sea una excelente base, unos excelentes cimientos para mejorar o para iniciarte en tu trading algorítmico, pero no vayas a pensar que es el fin de nada. Es decir, eso no se acaba nunca. De hecho, nosotros en el curso lo hemos comentado, hay cositas que mejoramos, tenemos siempre cosas por mejorar y en eso consiste el trabajo. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos sentados en una playa. ¿Me entiendes? Siempre hay Ajá. capacidad de mejora y esa mentalidad la tienes que tener también después de hacer el curso. El curso creemos que te va a dotar de unos conocimientos realmente muy, muy útiles y que, bueno, no sé si está bien o mal, pero yo creo que es un cursazo, ¿de acuerdo? Es un curso fantástico que le hemos puesto un montón de trabajo y le seguimos poniendo un montón de trabajo. Y por lo tanto, para ti yo creo que va a ser una herramienta fantástica si tú quieres aprender trading algorítmico, ¿vale? Ya digo, en el curso de tradingalgorítmico.com o en sersansistemas.com, ahí tenéis toda la información. Y también hablaba antes de que cada jueves estamos en directo en el canal de Twitch y un poco como una ventana, una puerta abierta al cliente, al seguidor, ¿no? Que dice, a nivel transparente es igual si nos ha ido bien la semana, nos ha ido mal la semana, pues siempre estamos ahí para que el que quiera preguntar, el que quiera consultar algo, ya digo, del curso, de la operativa, del trading, como hemos hablado hoy, pues yo trato de contestarle modestamente en directo y pues no deja de ser una ventana ahí abierta a todo el mundo, ¿no? qué bueno. Pues sí, yo dejaré todos los enlaces ahí en la descripción. Podéis ir a preguntarle a Sergi los jueves, preguntarle sobre dudas de trading y demás. La verdad es que un perfil muy interesante, Sergi. Yo personalmente he disfrutado mucho de la entrevista. Creo que Se Yo han creo, aportado creo que ha estado cosas chula, ¿eh? Creo muy... que ha estado chula, de verdad. Creo que ha estado chula. Es un... yo quería enfocarla en este sentido, ¿no? No, en un sentido que a mí, bajo mi punto de vista, me falta un poco en vídeos.
Bueno, pues, coño, el tema de la probabilidad, yo cuando pienso un poco en mis inicios, digo, o sea, es que no acabo de entender qué es la probabilidad, es como un concepto muy ambiguo, ¿no? Bajar todo eso al suelo de la Tierra y que la gente ahora puede entender, creo que inevitablemente hace que el clic te haga antes, te lo haga Claro, antes, y sí. que te corte de hacer tonterías. Bueno, es un entorno donde no hay certezas y no hay probabilidades. Ya está. Es decir, Claro. pero como te decía antes, hay muchos entornos así. Es decir, al final Sí, no. sí, sí. Y El- es que te diría que la mayoría, lo que pasa es que no nos pensamos a parar en ellas. O sea, al final no. Todo, yo qué yo creo sé, un que, coche se estropea y pues, se estropea uno de cada X. Pues eso es probabilidad al final. Claro, pero enfocado al problema del coche en sí, no es una actividad probabilística. Es decir, si te rompe un manguito, tú cambias el manguito y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, En sí, cambio, sí. si Sí, sí. quieres tener éxito en la actividad del trading, no. Es igual que emprender o hacer una empresa. No es A más B igual a éxito. O es como lo que tú decías, ¿no? Lo del coche, lo del coche de A200 o el que trastea con las drogas. A lo mejor una vez no. La segunda vez no cae, pero en un número No, pero infinito de sucesos. porque son entornos caóticos y tu acción claro, entra dentro eso, de un ecosistema donde hay más elementos y más participantes y ellos saben eso influyen es. en tus decisiones. Entonces, al final, pero bueno, esta característica en sí es propia de cualquier mercado. Es decir, al final lo Sí, que te hablaba de, yo qué sé, he dicho yogurts, podemos hablar de coches, podemos hablar de lo que quieras, cualquier producto, ¿no? Móviles. Al final, claro, todas las marcas quieren vender más móviles y una vende más, otra vende menos. Bueno, al final hay competencia y cada uno busca sus ventajas, ¿no? En trading claro, es lo mismo. Hay otros elementos y las acciones de los demás también influyen en tu resultado. Pero, como decíamos antes, en el largo plazo todo esto, en el trading incluso más que en otros, yo creo. Es decir, porque aquí sí que el hecho de que tu operativa sea exitosa en el largo plazo, yo creo que sí depende de ti solo. ¿Me entiendes? Y en una venta de un producto probablemente no. ¿De acuerdo? claro, Y eso hay es. casos de éxito o sea, casos de productos, yo qué sé, me viene ahora el Betamax, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se decía que técnicamente era mucho mejor y el VHS ganó, con las consolas también Sí, se comentó mucho, ¿no? Que PlayStation reventó el mercado cuando estaba Sega, Nintendo y Sega acabó desapareciendo, por ejemplo. A lo mejor muchos no saben ni de qué les hablo, pero o sea, ahora todo el mundo habla de PlayStation, pero Sony no hacía consolas. O sea, Sony es el líder de las consolas ahora siendo en términos históricos un recién llegado, podemos decir, ¿no? Los reyes eran Sega, eran Nintendo y llegó Sony y lo reventó todo. Bueno, quiero decir que ahí influye más. En cambio, en tu trading, en el largo plazo, si tú haces las cosas bien, sí que puedes saber que será rentable. ¿Vale? qué bueno. Pero en el largo plazo. Claro, esa es la historia. Pues me encanta para acabar la conversación con esa parte. Al final, en el largo plazo, depende de ti independientemente de todo lo demás. Eres tú el que decide que con tus decisiones, pues, cuál va a ser el destino de tu trading. Sergi, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Me ha encantado, a la audiencia le va a encantar y espero poder repetir más adelante. Un saludo y nos vemos pronto, Sergi. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por invitarme y pues nada, hablamos en otra ocasión. Hasta pronto.